Hola, buenos días, buenas tardes, acá en los cuentos de Luna. Hoy vengo con ustedes como cada martes a contarles o a relatarles un cuento. Esta vez voy a hablar de Héctor Hunt Munro, conocido por su seudónimo Saki. Fue un brillante escritor británico nacido en 1870. Es considerado el maestro de los cuentos cortos. Sus obras suelen ser maliciosas y macabras, lo cual llamó la atención del público en general. Tras él ser abiertamente homosexual durante el tiempo en que vivió, la sociedad no lo aceptaba. Así que decidió usar a Saki como su seudónimo para poder trabajar. Pues bueno, hoy vengo yo a hacer lectura de un cuento de Saki. Su nombre es La ventana abierta. Es un cuento corto que les va a gustar. Así que inicio. Rampton Noodle es un afinado caballero inglés que se retira al campo para curarse de los nervios. Por educación y consejo de su hermana, acude a saludar a la familia vecina. Sin embargo, al llegar a esta casa, lo recibe una niña de 15 años. Mi tía bajará en un momento, señor Noodle, anunció una imperturbable jovencita de 15 años. Mientras tanto, usted deberá tratar de conformarse conmigo. Franto Noodle se esforzó por decir la cosa correcta para halagar de manera apropiada a la sobrina presente, sin que por eso desairara indebidamente a la tía por llegar. Ahora, más que nunca dudaba en secreto si todas estas visitas formales a una serie de completos desconocidos iban a contribuir en algo con la cura nerviosa que le aquejaba. Recordó las palabras de su hermana. Ya sé cómo va a ser, había afirmado su hermana cuando él se preparaba para salir hacia su retiro rural. Te recluirás allá y no hablarás con ningún alma viviente. Y tus nervios estarán peor que nunca. Sí, por el desánimo. Debería darte cartas de presentación para toda la gente que conozco allá. Algunos, hasta donde yo puedo recordar, eran bastante agradables. Frampton se preguntaba si la señora Sapleton, la dama a quien encontraba presentándole sus respetos, formaba parte de ese agradable grupo. ¿Conoce a mucha gente de por aquí?, preguntó la sobrina, cuando juzgó que ya había tenido suficiente comunión de silenciosa entre los dos. A casi nadie, contestó Frampton. Mi hermana estuvo aquí en la casa parroquial hace unos 4 años y me entregó cartas de presentación para alguna gente de acá. La chica sonrió. Pronunció la última frase con un evidente tono de lamento. Entonces, prácticamente no sabe nada sobre mi tía, insistió la imperturbable jovencita. Solo el nombre y la dirección, admitió el visitante. Se preguntaba si la señora Sapleton estaría casada o viuda, o algo indefinible acerca de la habitación parecía sugerir la presencia masculina. La chica lanzó un pequeño suspiro.
La tragedia sucedió apenas 3 años atrás, dijo la muchacha. Debió haber sido después de la época de que vino su hermana. ¿La tragedia? Preguntó Frampton. De alguna forma, en ese apacible rincón rural, las tragedias parecían fuera de lugar. Tal vez usted se preguntará por qué mantenimos esa ventana completamente abierta en una tarde de octubre, dijo la sobrina señalando la puerta-ventana. Sí, era una puerta-ventana grande que daba hacia un jardín. Hace bastante calor para esta época del año, afirmó Phantom, pero ¿tiene algo que ver la ventana con la tragedia? Pues por esa ventana que hoy hace 3 años, su esposo y sus 2 hermanos menores salieron para un día de caza. Nunca regresaron. Cruzaban el coto en dirección a un terreno favorito para cazar al acecho, cuando un pantano traicionero se los tragó a los tres. Había sido un verano terrible, húmedo. Los lugares que en otros años fueron seguros cedían en un momento a otro y sin previo aviso. Nunca se recuperaron los cuerpos. Eso fue lo más espantoso de todo. La pobre tía cree que todo el tiempo que regresarán algún día, los tres, y el pequeño Spaniel castaño que se perdió con ellos, y que entrarán por esa ventana justo como solían hacerlo. Esa es la razón por la que la ventana se mantiene abierta todas las tardes hasta que ya está bastante oscuro. Ay, pobre tía, pobre querida tía. A menudo me ha contado cómo salieron, su esposo con el impermeable blanco colgado sobre el brazo, y Ronnie, el menor de sus hermanos, cantando, Bertie, ¿por qué saltas? Como hacía siempre para tomarla del pelo, pues ella decía que le ponían los nervios de punta. Ah, ¿sabe? Algunas veces, en tardes silenciosas y tranquilas como esta, tengo la sensación horrorosa que ellos van a entrar cruzando esa ventana. Para Franton fue un alivio cuando la tía irrumpió en el salón con una serie de excusas por haber tardado en aparecer. Buenas noches. Espero que Vera lo haya distraído, dijo. Ha sido muy interesante, respondió Franton. Espero que no le importe la ventana abierta, dijo. Mi esposo y mis hermanos volverán de su jornada de caza y siempre entran por ahí. Hoy tuvieron su salida a los pantanos para cazar al acecho, así que van a ensuciar lo lindo de mis pobres alfombras. Pero así son ustedes los hombres, ¿no es cierto? Siguió hablando alegremente sobre la cacería y la escasez de pájaros y prospectos de patos para el invierno. Para Frampton, todo sonaba absolutamente espantoso. Hizo un esfuerzo desesperado, aunque solo parcialmente exitoso, por dirigir la conversación a un asunto menos aterrador. Era consciente de que su anfitriona le prestaba solo un fragmento de su atención, con la mirada desviándose constantemente hacia la ventana abierta y al prado. Era ciertamente una coincidencia desafortunada que él hubiera tenido
que llegar a hacer su visita en este trágico aniversario. Los médicos coinciden en ordenarme descanso, dijo Frank. Un descanso absoluto, dijo el caballero, y ausencia de excitación mental, y rehuir cualquier cosa que tenga que ver con el ejercicio físico violento. Apoyándose en ese mito bastante extendido de que los completos extraños y la gente recién conocida están ansiosos de conocer el menor detalle sobre los achaques y las dolencias de uno, con su causa y cura. En cuanto al asunto de la dieta, no se ha puesto muy de acuerdo los doctores, continuó. ¿No? Preguntó la señora Sapleton, con una voz que solo consiguió reemplazar por un bostezo a último momento. Entonces, de repente, se animó y prestó una atención inmediata, aunque no a lo que Frampton decía. ¡Llegaron! ¡Por fin! ¡Llegaron! Justo a tiempo para el té. Y no parecen estar de barro hasta los ojos. Frampton se estremeció ligeramente y se volteó hacia la sobrina. Con una mirada intentaba transmitir una comprensiva compasión. La muchacha miraba hacia afuera a través de la ventana abierta con un aturdido terror en los ojos, con la glacial sacudida de un temor sin nombre. Frampton se movió en la silla y observó en la misma dirección. En la creciente oscuridad del crepúsculo, tres figuras cruzaban el jardín y caminaban en dirección a la puerta-ventana. Cada uno de ellos llevaba el arma bajo el brazo y uno de ellos cargaba además un abrigo sobre los hombros. Un agotado spaniel castaño se mantenía a sus talones. Se acercaban silenciosamente hacia la casa. Y entonces una ronca voz juvenil cantó bajo la oscuridad. Bertie, ¿por qué saltas? Frampton agarró el bastón y el sombrero. Frenéticamente corrió a la puerta de entrada. El camino de gravilla y el portón del frente fueron etapas apenas advertidas en su precipitada retirada. Un ciclista que avanzaba por el camino tuvo que lanzarse al piso para evitar la inminente colisión. Ya estamos aquí, querida, dijo el que llevaba encima el impermeable blanco cuando cruzó por la ventana. Algo de barro, pero casi seco, esposa. ¿Quién era ese que salió corriendo cuando nos acercábamos? Ah, un hombre de lo más particular. Un tal señor Nuttall, contestó la señora Appleton. Solo consiguió hablar de sus dolencias y se fue a toda prisa sin pronunciar una sola palabra de despedida o una disculpa cuando ustedes llegaron. Cualquiera pensaría que había visto un fantasma. Imagino que fue el Spaniel, dijo la sobrina con tranquilidad. Me confesó que le tenía pavor a los perros. Alguna vez fue perseguido por una jauría de perros parias hasta un cementerio en alguna parte por las orillas de su ciudad y tuvo que pasar la noche en una sepultura recién excavada, con las criaturas gruñendo, mostrándole los dientes y echando espuma por la boca justo encima suyo. Suficiente para que cualquiera pierda el valor.
Una experiencia así vuelve histérico a cualquiera. Las historias improvisadas de la sobrina eran su especialidad. Pues bueno, este fue un cuento breve de este hermoso libro, El Gran Libro del Misterio, que tiene una recopilación bastante agradable de cuentos cortos y en esta ocasión pues le tocó dar lectura a Saki. Bueno amigos, pues me despido, no sin antes decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta el próximo martes. Chao.